Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los mecanismos más importantes que tenemos los organismos eucariotas y que recordando lo vimos al inicio de la unidad, que tan importante es el proceso de metilación del ADN para prevenir enfermedades crónico-degenerativas como el sobrepeso, la obesidad, el cáncer, la diabetes, por ejemplo. ¿Cuál es la función de este proceso que es la metilación del ADN? Bueno, su función específica es modificar y modular la expresión de un gen o de un cromosoma. Por ejemplo, si lo que queremos es que los genes que tienen que ver con estas enfermedades que ya sabemos que no se expresen, bueno, entonces este tipo de proceso es el que nos ayuda a que no se expresen. ¿En qué consiste? Es incorporar un grupo metil, acuérdense, CH3, este es el grupo, a un lugar específico del ADN. ¿A dónde? A la citosina. Recuerden que la citosina es una base nitrogenada del ADN, pero específicamente en ese lugar se tiene que poner este metil. Si se pone en la adenina, en la timina, guanina, no funciona. Tiene que ser específicamente en la base nitrogenada de la citosina. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la mayoría de los mamíferos? Como nosotros, afecta las proteínas que tienen que ver con el ADN y la replicación de o sea, desde el inicio. Desde el inicio del proceso de la replicación, recuerden que es desde el proceso de que se vaya a dividir la célula, desde ahí ya está interviniendo para que no se exprese el gen o el cromosoma que nosotros no queremos que se exprese. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Primero, se va a producir en el ciclo S del ciclo celular. El ciclo S es cuando nuestras células se están preparando para la división celular, cuando empieza apenas la preparación para que se puedan empezar a dividir. Entonces, específicamente desde ahí es donde empieza a hacer esta función, la metilación del ADN. Nuestro ADN, cuando está en el proceso de duplicación o transcripción, tiene islas que lo podemos ver como pequeños puntitos cuando vemos al microscopio este proceso del ciclo celular. Y a estos puntitos, pues ya alguien les dio el nombre, que se llaman islas de CPG. Estas islas en específico son las responsables en potenciar los reguladores. ¿A qué me refiero con esto? Que los reguladores hagan su trabajo más rápido. Reguladores como para inhibir la transcripción o reguladores para que se haga la transcripción, por ejemplo, pero que lo hagan de una manera más rápida. Entonces, específicamente en el proceso de transcripción hay un proceso que se le llama motivos de unión del ADN. Recordemos, tenemos la duplicación o la replicación del ADN. Una vez que ya el ADN se replicó, entonces tiene que haber ahora una transcripción, es el siguiente proceso. Y en ese proceso de la transcripción hay unos motivos de unión del ADN. ¿Por qué? Porque esos motivos de unión son los que van a unir las bases nitrogenadas que se dieron del ADN con las bases nitrogenadas que se van a formar del ARN mensajero. ¿Sí? O sea, tienen que unirse, tienen que haber esa cadena de ADN, tiene que unirse con la cadena de ARN mensajero. Si no se unen, entonces no va a servir de nada la transcripción. Por eso existen esos motivos de regulación de las secuencias de ADN. Después viene una regulación de promotores de TATA. ¿Qué es la TATA? ¿Por qué es tan importante esas 4 bases nitrogenadas? La TATA es este de aquí, es la secuencia de inicio para que se pueda empezar el proceso de transcripción. Si no está esto, el TATA al inicio de la secuencia, entonces no se puede hacer la secuencia de transcripción. Esas bases nitrogenadas específicas son las que nos dicen que ahí es donde se tiene que empezar la transcripción. Si no están, no se puede hacer el proceso. Después hay unas que se les conoce como incrementadoras.
Estas incrementadoras también son proteínas y son factores de transcripción. ¿Qué es lo que van a hacer esos factores? Es más o menos a lo que pasaba con las células procariota. Esos factores de transcripción van a estar muy cerquitas del primer, del promotor. El primer, recuerden que también es una enzima o en este caso también una proteína, que es la que le va a decir, por ejemplo, a la ARN polimerasa, ya tienes que empezar tu función para que se pueda hacer la transcripción. Entonces son factores de transcripción cercanos al primer o promotor, y estos van a cambiar la estructura de la cromátina. Acuérdense que la cromátina es esa sustancia que está protegiendo nuestro ADN, nuestra cadena doble de ADN, para que se mantenga unida, pero tiene que estar flexible, tiene que cambiar esa estructura para que pueda entrar las enzimas y empezar el proceso de transcripción de ese gen o de ese cromosoma. Si no pasa eso, si no hay este cambio, entonces no se va a poder hacer el proceso. Hay otro mecanismo que es la maduración del ARN mensajero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, regula precisamente el ARN mensajero por medio de una fosforilación de factores de inicio. Fosforilación, recuerden, se une de fósforos. Eso es lo que necesita. ¿Para qué? Para que pueda entrar nuevamente la ARN polimerasa, y también va a regular los procesos de control de posttraducción, eliminación de errores. ¿Cuáles son los procesos de posttraducción? Cuando se está haciendo el corte y empalme, que es el splicing, recuerden que se están quitando todas las partes de esa cadena que no son necesarios, que a lo mejor hubo un error, que por ahí se quedó una base nitrogenada solita, la quitamos, que por ahí se quedaron dos bases, la quitamos, que por ahí esas tres bases nitrogenadas unidas no dan como resultado el que se forme un aminoácido, lo quitamos. Entonces es importante para eliminar estos procesos el que se esté dando la maduración del ARN mensajero, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.